siempre en la cabina magistral, como siempre, su corresponsal Aldrin Santiago les saluda y le da la bienvenida de nuevo a nuestro podcast. Como siempre hemos dicho, el arte es parte de ese movimiento altruista que hace el ser humano para llevar alegría de alguna forma u otra a otro ser humano. Algunos lo hacen desde la perspectiva de actuar con las manos, ayudando, dando los primeros auxilios, y otros dando aquello que llamaríamos primeros auxilios psicológicos. Hoy tenemos con nosotros una persona especial, alguien que aplica esta ayuda psicológica, esta ayuda sentimental, esta parte humana que no se ve, pero que es una carga tan fuerte dentro de nosotros al momento de leer o escuchar una poesía o leer un libro. Esta persona de varios años, que vivió bastante tiempo en la República Dominicana y que se hizo emigrante, al igual que muchos, al igual que yo también, y que decidimos apostar en otras tierras. Él apostó a una tierra americana, a un lugar conocido como la pequeña República Dominicana en Estados Unidos, como la ciudad de Lawrence, y decidió a ella. Y hoy lo tenemos aquí en cabina para que él mismo nos cuente su historia y nos haga partícipe de ella con todos sus sinsabores y sabores agradables que tuvo en él. Pero no sin antes ver que cuando estuve buscando información sobre la persona que le digo, encontré algo muy peculiar y muy significativo en lo que es Estados Unidos, que es que el Congreso de los Estados Unidos, en una parte, tiene una biblioteca donde guarda audios de todos los tipos, desde música, y una parte de esto fue algo que encontré en una poesía del señor César Sánchez Veras, llamada Areíto por Todos, y está traducida y alguien la lee, que se llama Rina P. Espaillat en inglés, del poema Areíto por Todos. Me sacaron como apache de la llanura y del viento, me arrojaron como inca de la barca del silencio, pero vengo de la sombra, del pasado y del futuro. Me sacaron como indio, pero vuelvo como negro. Bienvenido, César. ¿Cómo se encuentra usted? Cuéntenos a todos. Bien, feliz de estar aquí y de conectarme con tus oyentes, y ojalá que esta conversación sea favorable. Este largo caminar, este largo peregrinal que algunas veces nosotros aceptamos para, no sé, buscar nuevos horizontes, diríamos yo. César, vamos a empezar desde el Génesis. ¿Y dónde nace César? República Dominicana. Yo nací en la capital, Santo Domingo, pero muy pequeñito. Mi papá era militar y yo vivía en muchos pueblos. Cada 6 meses nos mudábamos porque mi papá era trasladado como militar de un puesto, de una comandancia a otra. Y muy pequeñito llegué a San Pedro, a un batey llamado Ingenio Quisqueya. Ahí crecí hasta que terminé el bachillerato y luego regresé a la capital para ir a la universidad. Pero yo me hice hombre, me hice un ser humano con identidad en un batey llamado Ingenio Quisqueya. En un pueblo muy peculiar, porque es el pueblo de nuestro poeta insigne, nuestro querido Pedro Mil. Sí, Pedro Mil del pueblo, de la provincia. Yo soy de un batey que está a cerca de 20 kilómetros al este de San Pedro, puesto que San Pedro en ese entonces tenía 4 ingenios azucareros. Era Porvenir, Santa Fe, Consuelo y Quisqueya. ¿Cómo fue aquella niñez en ese pueblo que ahora tiene una historia bellísima y un avance económico en aquel entonces bastante, pero que ahora no se le conoce como eso, se conoce como uno de los pueblos más del este que... Sí, pero yo no viví en la época de la fortuna en San Pedro, porque la danza de los millones, como se conocía, terminó muy temprano, porque era cuando la zafa azucarera, la exportación de azúcar era nuestra columna vertebral como divisa. Luego eso fue mermando. De hecho, ya solamente queda 2 o 3 ingenios en el país. Pero yo vivía en un batey muy pobre, donde la miseria era
más agravante en 6 meses, porque hay un periodo que se llama tiempo muerto, que es cuando está creciendo la caña y no hay molienda. En ese tiempo donde no hay molienda, donde está creciendo la caña, donde el ingenio no está en la fragua del ingenio, entonces el pueblo se muere. No hay actividad económica. El que no guardó va a perecer. Entonces, que se llama tiempo muerto en el ingenio, era un tiempo de mucha carencia. Pero fue una infancia feliz. Y allí fue que hizo los primeros contactos con este maravilloso mundo de la literatura. Allí fue que le hubo... Bueno, ahí yo empecé a descubrir que tenía un cierto regalo, porque escuchaba por radio los poetas de la época en voz de Juan Libre, de Enrique Lizarde, pero todavía yo no había leído nada porque no había biblioteca pública en mi pueblo. Cuando salí fue que encontré la biblioteca y empecé a leer. La biblioteca en San Pedro. No en San Pedro. Yo empecé a leer como lector en la capital, ya después de adolescente. Ya después de adolescente que... Pero yo de pequeño sabía que tenía el regalo, porque en la escuela los muchachos me compraban ya de queque o frío o cualquier ayuda para el desayuno. Si yo le ayudaba con la composición del día de Duarte, del día de Ramón, también recitaba poemas de memoria en los viernes en la escuela. Me tocó casi lo mismo con un libro que todavía recuerdo que se llamaba El Lazarillo de Tormes. Una amiga mía que me lo dio para que yo lo leyera, entonces le hiciera el resumen para ella entregar. Nunca se me ha olvidado. En esa época, ya en la capital, usted comienza a tocar los primeros... Comienzo a tener encuentro con libros. ¿Cuál fue ese primero? El primero que si se recuerda de... Bueno, el primer libro que yo leí completo me lo regaló un gran hermano llamado José Ángel Figueroa Guinam, una persona de muy buena posición económica que viajaba mucho y me lo trajo de Europa, una antología de Machado. Entonces ese fue el primer libro que leí. Luego era leer poemas en los periódicos, en las revistas, escuchar poesía por la radio, y eso me fue ambientando. Yo llego primero a la poesía, aunque luego cojo a otros géneros, como al cuento, a la poesía infantil, a la novela, a la décima, pero yo llegué a la literatura por la poesía. ¿Empezó la secundaria o entró a la universidad directamente? No, yo terminé la secundaria hasta el tercer año de secundaria en San Pedro. Hice el cuarto en la capital, en el Liceo Juan Pablo Duarte, y luego entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en donde me doctoré de abogacía. De abogado. Sí. ¿Y qué combinación hay ahí entre abogado y escritor? Bueno, para mí la escritura, el poeta y el escritor no era una profesión realmente. O sea, ahora sí es una profesión, pero para mí era un modo de vida. Era como, se me daba natural como cualquier otra cosa. Entonces yo hice una carrera de abogacía como carrera universitaria, como fundamento de carrera universitaria. Pero ya en Estados Unidos no ejercí la abogacía, sino que fui a Franklin State y hice una maestría en pedagogía para poder enseñar clases aquí en Massachusetts. Ok. Ya en ese proceso, ¿comenzó a visualizar usted que iba a entrar ahí o no se dejó estigmatizar con ese estigma que tenemos, lamentablemente, que se han logrado pegar, anexar, adherir al conglomerado hispano, principalmente indicando al dominicano, que no nos gusta la lectura? Se nos ha hecho eso como una marca país. Yo creo que ha habido mucha de complicidad del gobierno, de las políticas culturales en endilgarnos eso. No creo que sea así realmente. Nosotros ahora mismo somos un pueblo lector. Lo que pasa es que hay una inequidad, una no igualdad de acceso a la lectura. Como escritor de literatura infantil juvenil te puedo decir que yo tengo más de 20,000 lectores. Y eso es mucho para un autor infantil. Y esos lectores que yo tengo están distribuidos entre muchos colegios que tienen poder de adquisición los muchachos. Entonces no es lo mismo un libro mío que cueste 600 pesos dominicanos
por decirte un número, y los niños de la escuela San George, St. Lawrence, Nuevo Horizonte, Carol Morgan, esas escuelas que tienen, los bolsillos tienen un poder adquisitivo donde no necesitan y no tienen carencia para comprarle libros de lectura, porque también tienen los libros básicos de la escuela asegurados. No es lo mismo eso que un muchacho de un barrio, de una escuela pública, de un pueblo. Entonces no es lo mismo. Nuestros muchachos están leyendo en los pueblos, de hecho no hay biblioteca, pero nuestros muchachos están leyendo en los pueblos porque personas del exterior, digamos, en la fundación, lleva un libro en la maleta de España, que de ella Virginia Rick, donan tanques de libros, cajas de libros a las escuelitas que están en los pueblos. Y así que tienen acceso a la lectura. Un padre que no tiene para cubrir las necesidades básicas de la comida, no tiene para cubrir el uniforme o los libros básicos de la materia, digamos, química, matemática, no tiene mucho menos para un libro de lectura adicional. Entonces, no es que somos un pueblo que no lee, es que somos un pueblo que no han condenado a que no lea. Que se ha inducido a ello, y se le ha puesto ese estigma para algunos sabiduchos que se leen 2 o 3 libros, 2 o 3 poemas, o 2 o 3... Donde hay un cuento y los demás son ciegos, ya sabe. Y claro, lo han mantenido para quedarse así. Eso mismo también pasa con el baldón que nos ponen de que son un pueblo que pide, de que son un pueblo que hace fila para que les regalen cositas. Y es que de Trujillo para acá nos han mariconeado dándonos cajitas y funditas para que la gente se arrodille ante el poder. Entonces eso no es que el dominicano es así. El dominicano ha demostrado fuera del país que es un hombre que le gusta trabajar y que le gusta echar para adelante, que le gusta crear riqueza y le gusta vivir en lo suyo. En el mismo Massachusetts, Norris, Jamaica Plain y Havel, Metui, está lleno de negocios, de propiedades y de peluquería, colmados, tiendas de celulares, de dominicanos que les gusta trabajar y crear una riqueza para tener bienes en su país también. Entonces ese es el dominicano realmente. Lo que pasa es que donde no hay posibilidades económicas y hay un gobierno que se aprovecha de esa inequidad social para marigonearlo políticamente, para que voten por ellos, entonces han vendido la idea de que no nos gusta trabajar, de que no nos gusta ser puntuales, de que no nos gusta leer, pero no es así realmente. Bueno, poniendo en perspectiva esta situación, en Estados Unidos, la parte institucional de bibliotecas es toda una tradición, es una cultura bibliotecaria. Es que fue también una conquista de los fundadores de la biblioteca. Sí, porque todo empezó fue con Benjamin Franklin, que eran bibliotecas privadas, pero que le permitían el acceso público a las personas de la ciudad. Y eso es una conquista, una maravilla. Por ejemplo, tú coges un libro o una película en cualquier biblioteca de Massachusetts y lo puedes devolver en cualquier biblioteca para que lo lleven a la biblioteca de origen. Un recurso inimaginable e inagotable, porque también se tiene acceso ahora a bibliotecas, por ejemplo, la de Boston, puedo tener acceso a ella a través digital. Es decir, hay un incentivo. Además de todo lo otro, salubridad, instalaciones sanitarias, recursos audiovisuales, espacio físico para reuniones, todo ese recurso que no es gratuito porque sale de los impuestos de los contribuyentes, pero en nuestros países no sale de los impuestos de nuestros, sino que lo cogen para otra cosa. Entonces, esta riqueza no la tenemos y debemos pedir. ¿Qué usted opina de la famosa Feria del Libro? Mira, en República Dominicana. La Feria del Libro tuvo 2 épocas, ha tenido 2 épocas. La época antes de José Rafael Antigua, el licenciado escritor, que fue que la hizo internacional, y luego vino la época antes de él, que no es internacional, después de que es internacional. En esa época era la que se hacía en la Fortaleza Osama. Antes se hacía en la Fortaleza Osama, pero básicamente en la época en que él la internacionalizó, se realizaba en la Plaza de la Cultura. Luego fue movida una vez al Botánico, otra vez a la zona colonial. Ahora mismo la última vez la hicieron en la zona colonial, y por la logística del lugar, de los espacios, de que no hay
estacionamiento y otro tipo de cosas, fue un fracaso en términos organizativos. Pero el problema no es ese de la feria. La feria nuestra está adoleciendo de que haya una política cultural clara de nuestras autoridades, de que el libro sea el protagonista de la feria. Entonces, nosotros no tenemos una editorial dominicana que valga la pena. Tenemos una editoras extranjeras que son las que están haciendo el negocio, pero nuestra editora nacional es inoperante, ineficiente. Lo que hace es que publica los libros que ganan en el premio anual y a veces incumple con ese proceso. Otra cosa es que nosotros no tenemos una verdadera distribución del libro. No es posible que un país con tantos escritores, tantos poetas, tantos novelistas de primera orden, como Marcio, como Ochi Marmor, como tantos otros, afuera de aquí, Daniel Barú, José Acosta, gente de gran valía, no es posible que esos libros se distribuyan, ¿no? Publican un libro o un libro de ellos gana un premio importante y va a dormir el sueño eterno en su casa, porque no hay una distribución. Incluso debieran utilizar, en mi opinión, los consulados y las embajadas para la promoción de nuestros autores, así como lo hacen a veces con nuestros artistas, músicos o artistas plásticos. La literatura es siempre vista como una cenicienta. Eso iba a preguntar porque hasta la fecha solamente conocemos, me incluyo yo, algunos que otros escritores, porque no se le ha dado esa difusión real a los otros. Existe un gran grupo de escritores. Sí, y la diáspora dominicana que escribe literatura es increíble, inmensa. Tenemos escritores de Tengalar, tenemos escritores de primer orden en cualquier parte del mundo, más los que están dentro de la isla que no han salido, que son muchísimos. La literatura dominicana juvenil, infantil y adulta es vigorosa, está a nivel de cualquier parte del mundo, sobre todo la infantil, que de 10 años para acá es la que ha tenido mayor crecimiento. Claro, en eso han tenido que ver que muchos editores de literatura infantil y juvenil están asociados al INMI, que es una organización mundial sobre literatura infantil. Entonces eso tiene su peso. Nuestra literatura infantil está en el primer nivel ahora mismo, a nivel continental. Estamos en un primerísimo. Pero esta literatura no se conoce allá y no tenemos mucho acceso tampoco acá. Se conoce allá y las autoras que tenemos en el país, César, Norma, Santillana, que son editoras de parte de Patrimonio Internacional, incluso unida a España, Canadá, Estados Unidos, ven ese mercado y por eso están allá. Porque ninguna editora de fama como dice esta, Norma, Santillana, que tienen millones y millones de dólares en presupuesto, no es la que van a estar en un país pequeño sin que haya de dónde sacar ese recurso para invertir. Entonces, es por eso. Ellos suplen el material educativo y literario de universidades, de secundaria, de primaria, de preprimaria. Entonces, eso que lo están haciendo esa editora internacional, bien pudiera hacernos una editora nacional o una editora nuestra, aunque no sea la editora de gobierno. Pero es que así como fracasó nuestra salud, así como fracasó nuestra educación, así como fracasó nuestra línea aérea, así como fracasó nuestra política azucarera, así han aportado al fracaso de todas las instituciones. Es lamentable, por ejemplo. Es la realidad, porque él conoce el pueblo llano, la persona común. Mira, esta literatura. Te voy a poner ejemplos de cosas que nosotros no hemos sabido valorar. Uno de los premios más importantes en América, fuera del Nobel, ¿verdad? Fuera del premio Príncipe de Asturias, el príncipe de Reina Sofía de España, fuera de estos premios que son ya, digamos, universales. En América, uno de los premios más prestigiosos es el Casa de las Américas, que originalmente lo ofrece Cuba, pero que ahora tiene un capítulo en Estados Unidos. Nosotros tenemos más de 5 autores dominicanos que lo han ganado. Oye, lo ganamos en ensayo político, lo ganamos en teatro, con un jovencito llamado Reinaldo Virla, que le ganó a miles de participantes en ese premio. Y ese muchacho dominicano ganó con la obra Abuelo Francisco en teatro. Lo ganó Ochi Marmor
lo ganó Soledad Álvarez, lo ganó José Acosta, lo ganó Franklin Franco. Pero ese premio tan importante, ni siquiera los dominicanos lo conocen porque no ha habido una política de que amen lo nuestro. Muchas veces los autores dominicanos tienen que recurrir a la solidaridad de otros autores para poder publicar 100 libros, 50 libros. Es una realidad. Pero volviendo otra vez al pasado, ¿cómo le fue a usted en los principios de usted? ¿O por qué usted decide emigrar? ¿Por qué decide probar suerte en otras playas? Yo recién estaba graduado de abogado, ya era notario incluso. Trabajaba en un programa de televisión. Yo era productor de un programa de televisión, productor de la producción de contenido. No la persona que tenía al aire, no el presentador, no el que tenía el dinero, sino el productor de contenido. Ese programa se llamaba Sabadísimo, de 5 horas cada sábado. El presentador era José Guillermo Sueto, un satélite. Bueno, en ese momento, mi novia, que ahora es mi señora, le dieron residencia. Ya yo había venido a Estados Unidos a visitar. Entonces ella vino con residencia. Y me picó la curiosidad, seguirla, tratar de publicar mi libro en otra cultura, que me conozca otro público, publicar en otro idioma. Y cometí el error de venir y de quedar. Venir y quedarme y durar 6 años ilegal. 6 años ilegal, a los 6 años entonces me salí de la residencia y me hice ciudadano. Pero fue una lucha terrible y tuve que trabajar todo lo que tú te puedas imaginar. Pero nunca la literatura me abandonó. Nunca. De hecho, muchas de las cosas que me pasaron buenas en esos 6 años de ilegalidad y en todo lo que tengo en Estados Unidos, se lo debo a la literatura. Por ejemplo, muchas cosas que le pasaron mal fueron al final buenas. Entonces, pues, podríamos decir, porque al final le produjeron... Pero las buenas que me pasaron me ocurrieron por la literatura. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, estoy trabajando en un restaurante lavando platos. El restaurante se llamaba Tula Restaurant en el 85 de la Riverside en Hebron. Un restaurante 5 estrellas. Los dueños eran griegos con italianos de la abolengo de este país. Imagínate que estuvieron invitados de honor a la boda de John F. Kennedy. A ese nivel era ese abolengo. Griego con italianos. Yo era lavador de platos. Estoy lavando platos y en un tiempo entra como cocinero de línea un joven que había venido del Army y se había graduado de gastronomía. Un muchacho de Polonia. De origen polaco, pero me refiero aquí. Astronomía. De astronomía. O sea, y es que hoy llegó con chef, graduado de chef. Y él está cocinando. Y yo estoy lavando platos. Entonces, hablando que él es polaco, que sé yo cuánto, jovencito, me agradaba su temperamento. Yo le regalé un viernes un libro que se llama El perfume, de Patrick Susskind. Sí, lo he leído. Hay una película de ella muy buena, sí, muy buena. Entonces yo le regalé ese libro. Le dije, tú eres de Polonia, te voy a regalar esto. Y se lo voy a comprar en polaco. Y se lo regalé en el idioma original que salió. En polaco. Él se lo llevó el viernes. El lunes cuando regresó me dijo, Miguel, porque yo tenía el nombre falso. Sí, ya conocemos. Me llamaba Miguel. Me dice, Miguel, algo que no me cuadra. O tú no lavas platos, o tú no leíste ese libro. Entonces yo le dije, mira, yo leí ese libro y yo soy lavador de platos porque estoy en una situación desesperante. Pero yo tengo una educación formal y estoy de paso, estoy inmigrante. Que me dijo, mañana, cuando la máquina de lavar platos esté vacía, porque los comensales están comiendo, ponte detrás de mí con una libreta, que te voy a seguir cocinando.
Entonces él me decía, mira, eso se llama linguine bovine, pruébalo, se le echa esto. Si sabe así, más o menos está bien. Esto se llama penny matriciana, esto se llama carpaccio, esto se llama prianta, esto se hace de esta manera. Y me fue en mi casa. Una cuantas semanas, yo con mi libreta de ahí, diciéndome lo que se hacía y cómo se hacía, se apareció un party, una fiesta grande de Acción de Gracia. 80 invitados para pedir a la carta. Nada de buffet. Y la dueña se asustó y le dijo, hay que pedir otro cocinero. Es demasiada gente que viene. Y él le dijo, no, ponme a Miguel en la línea. Y la griega, mistura. Y le digo, no, es lo que él ha hablado. Dice, no, ponme en la línea. Yo resuelvo, mujer. Y ese fue un bautizo. Pues se va en la línea, por órdenes del chef. Sí, yo me convirtieron al cocinero de primera línea, pero él era el jefe de cocina, el que sabía. Y a partir de ahí, yo pasé de 2 pesos la hora a 16 pesos la hora. Y eso uno dio lo que es calidad pura. O la entrega de un libro. Más adelante, estando yo trabajando todavía en el restaurante, se abrió una plaza para ser sustituto en Lawrence High School, justamente frente a este edificio de la biblioteca. Era en el 96, para sustituir a una maestra de español que se iba por embarazo. Y yo solicité. Sin licencia, además, solicité como asistente de maestro. Yo era voluntario de la biblioteca pública en esta que estamos. Yo era voluntario. Yo venía y me sentaba en el segundo piso y si alguien en español buscaba un libro y no sabía qué buscar o dónde estaba o de qué trataba el libro, y yo lo ayudaba. Decía, bueno, ese libro tú lo puedes encontrar en esta información tú lo puedes encontrar en este libro o este. Bueno, yo era voluntario de la biblioteca, sin pago. Y cuando solicité, me pidieron referencia. Y yo puse a 3 personas de referencia. Una de ellas era David Hitter, el que era director de esta biblioteca, que ahora es alcalde en un pueblo de Massachusetts, por Bay. ¿Y qué cosa? De todas las personas que yo puse como referencia, me llamaron a David Hitter. Y él dijo, César es un buen tipo, es el voluntario de aquí, es educado, es puntual, está bonito. Me llamaron y entré como maestro. Es algo que aquí en este país toman mucho en cuenta, que yo duré 20 años o tal vez 10 como voluntario. Y en otro país no se toman en cuenta esas situaciones, esa entrega, esa voluntariedad de las personas que van. Porque, está perdiendo su tiempo. Tiene tu lógica, pero porque si está trabajando sin paga, imagínate con paga. Con paga. Eso es lo que dicen acá, ¿entiendes? Pero allá no se le presta esa condición de alguien especial. O no especial, digamos alguien con voluntariedad de querer hacer el bien. Hacer el trabajo. Otra de las cosas que le debo a la literatura bonita fue, yo estaba en Santo Domingo, había ido de visita a ver mi padre, y Lawrence iba a celebrar un aniversario más de la vida del poeta Robert Frost. Y lo iban a celebrar justo donde él se graduó de bachiller, que fue ahí al frente de la biblioteca pública, en la escuela Albert Knight, en la escuela secundaria de Lawrence. Sí, para los que nos escuchan, Robert Frost es un poeta extremadamente conocido en los Estados Unidos. No, hay datos anécdota ahí. Él llegó pequeñito. Llegó pequeño, piensa que va a nacer. Él llegó pequeñito porque nació en California. Él llegó pequeñito aquí y vivió justamente al lado de esta biblioteca. Cuando ya estaba adulto, después se mudó a New Hampshire. Pero él hizo su adolescencia y sombría aquí en Lawrence. Pero él llegó pequeñito aquí. Okay. Quien es de aquí, originalmente nacido aquí, es el gran músico norteamericano Leonard Bernstein, que murió en Nueva York. Ese sí, el que hizo West Side Story. Como veo que hay tanto, y hay algunos libros que lo indican como nacido en Nueva York. Él llegó pequeñito aquí, él nació en California. Bueno, el caso es que van a celebrar el aniversario de vida de Robert Frost aquí en la escuela donde él se graduó.
Y viene el poeta Robert Spinky, que es el poeta laureado de California y el mayor conocedor de la obra de Frost en este país. Y viene como invitado especial a esa actividad. Y a los organizadores se le ocurrió, hay que poner un poeta de contraparte. Y viene Robert Pink. Y llamaron a David Hill. Le recomendaron un poeta. Y David Hill me recomendó a mí. Y yo estaba en Santo Domingo. Llego 2 días antes y me dice, mira, que hay una invitación para ti hace un y pico. Por suerte yo me puse una chaqueta. Yo que soy tan informal con mi ropa. Cuando yo llego a la actividad, ¿Dónde era? en el ONG, aquello parecía una reunión de pingüinos. Todo el mundo de blanco y negro. Era de etiqueta. De tigre. Oye, con escolta, guías para llevarte al asiento. Cuando yo llego, que digo que domingo, me dice, no, usted no entra por aquí, usted entra por allí. Cuando vieron el escenario, encima de la Ford Beamer, del stage, como dicen aquí, 2 sillas, Robert Pink y yo. Y la foto de Robert Frost de fondo. Yo leer en español la poesía que había escrito para Frost. Y Robert Pink leía en inglés la poesía de él. A $50 y pico la entrada para escuchar poetas. Y eso se lo ¿a qué? A la literatura, a la pasión por él. Pero entonces fueron unos años un poquito tortuosos. Pero al final salió todo a flote para algunas personas que se ven en la misma situación hoy día. Y solamente tener fe y esperanza. Fueron muchos momentos de dureza económica, de carencia, de sinsabores, porque cuando tú estás ilegal, en cualquier momento pueden deportarte, cualquier error que cometas. Yo durante ese tiempo nunca manejé, nunca infringí la ley, nunca hice un desliz, nada que pudiera la policía detenerme para preguntarme algo, porque sabía que estaba en desventaja. Y afortunadamente, yo sabía que estaba en un problema transitorio, pero estaba enfocado en quién yo era y lo que quería. Entonces, fui preparándome para estar listo cuando se llegara el momento. Traje mi documentación como profesional, la mandé al departamento de educación para que me convalidaran lo que me convalidara, y empecé a coger cursitos pequeños en materia. Cuando me hago ciudadano, en ese mismo tiempo, termino una maestría en Family Street de pedagogía. O sorpresa para muchos que creen que no se puede. Nunca he ido a una clase de inglés. Nunca he asistido a una clase. El inglés que he aprendido a pedir lavando platos en metro. Ya escucharon, amigos oyentes, es mucho lo que contar. Durante ese tiempo, ¿produjo alguna literatura, poemas? Sí, yo nunca he parado de escribir. De hecho, cuando la máquina de lavar platos estaba vacía porque los comensales estaban comiendo, yo tenía una libreta y escribí libros ahí. ¿Cuál es el libro que escribió? Ahí escribí un libro que se llama Comenzó a llenarse de pájaros el sueño. Un libro de poesía de los 90. Con la grata sorpresa de ese libro, que justamente cuando ese libro salió, comenzó en Massachusetts los primeros desfiles del orgullo gay. Y para el dominicano, gay es pájaro. Sí. Entonces, mi libro se llamaba Comenzó a llenarse de pájaros el sueño. Y cuando yo puse a circular ese libro, se llenó aquello como tú no te puedes imaginar. Porque la gente no sabía si era un libro de poesía, o si era un libro de poesía por el orgullo gay, o había relación entre eso y aquello. Y se me llenó aquello increíblemente. De hecho, había personas que pasaban, y yo hice en un restaurante, y ese día cayeron 12 pulgadas de nieve. Y aquello se llenó hasta arriba. La gente pasaba y no podía estacionarse por la cantidad de nieve, no había espacio. Y de afuera pagaban el libro. Y dile que me lo mande con un mesero. A ese nivel. Ese proceso
un poco tortuoso, pero no le quitó la visión de futuro, no le quitó la visión de sueño, No. y lo mejor lo mantuvo en el camino correcto, Sí, porque diría yo. cuando tú estás templado emocionalmente, cuando tú estás formado a nivel de identidad, los embates del destino lo que hacen es robustecerte. O sea, tú sabes que estás en el camino correcto. Lo que tienes que tener pasión por tu sueño. Hay una teoría en la República Dominicana de que en la educación de años anteriores era más fuerte que la de ahora, que por eso había cierto nivel más no diríamos, no de intelectualidad, sino de capacidad a entender más la literatura o esa. ¿Usted está de acuerdo con esa condicionante? No era solamente en la educación, era que el conjunto de valores alrededor de la familia era más fuerte, estaba menos relajado y la familia era más integral. Entonces, como eso fue relajándose, eso también pasó en la educación. Fíjate que esa pérdida de valores, de respeto, el maestro pasó a ser maestro, no a ser el segundo padre como él. Un muchacho de pueblo, incluso de la capital, en el maestro veía al papá, veía el respeto que había que hacer. Porque todavía yo, que soy un hombre de más de 60 años, veo en la calle a quien fue mi maestro y me quito el sombrero con el mismo respeto, con el mismo valor. Tú no eras capaz de subirle la voz, de contradecir al maestro. Tú no eras capaz de faltarle, de subirle la voz a una persona mayor en tu pueblo. Pero ese tipo de valores, esa relajación de las normas, no solamente era que creaban mejores ciudadanos, también era que había una valoración diferente del médico, del maestro, del poeta, del escritor. Ahora cualquier persona es un influencer. Ahora cualquier persona tiene, por la posición económica, tiene un lugar en la sociedad. Pero antes, sin la posición económica, había un lugar en la sociedad que lo ocupaba el más serio del pueblo, el más noble del pueblo, el maestro del pueblo, el médico del pueblo, la baldera del pueblo. Entonces eran otro tipo de valores. Los valores han ido cambiando, han ido evolucionando, podríamos decir, o involucionando, también podríamos decir. Sí, podrían decir eso. En este proceso tan dinámico de este siglo XXI, que todo es tan rápido, y el joven ha entendido que todo debe de ser en ese mismo formato, en esa misma continuidad. Es decir, quiero internet rápido porque quiero ver este video rápido. Quiero dinero rápido porque estoy viable para eso. Quiero tener una relación rápida. No puedo esperar de que 3 meses de que para que la novia me dé un besito. Y tomando en cuenta esto, que el arte es una materia intangible que toma tiempo cultivarlo. ¿Cree usted que con el tiempo esto puede perderse? Principalmente en nuestra querido terruño, que ahora estamos también como tratando de incursionar en el proceso que incursionó Haití en el tiempo aquel de hacer un dialecto de un idioma original. Estamos incursionando hacia allá, vamos, con el que tú estás, que es lo que se habla un español, pero que tú, hablándolo frente a otros que hablan el mismo idioma de Cervantes, no se entiende. Bueno, yo creo que vamos hacia allá, pero no en el sentido del dialecto, porque el creol como dialecto tiene más formación que la de formación que se está haciendo con el español. Ante la inmediatez, ante escribir qué es lo que es con letra. O sea, eso que es más bien un slang, no ni siquiera un dialecto, porque el dialecto tiene la posibilidad de conseguir un número de hablantes mayor, de conseguir unas normas para ese dialecto y de conseguir literatura en ese dialecto, entonces se convierte en un idioma. Pero el slang de la calle no llega hasta ahí, porque es la inmediatez de la lengua y es un código de hablante entre pocas personas o entre algunas personas, pero no tiene una pretensión de escribir literatura en ese sentido. Pueden escribir canciones, pero no, tú no ves escribiéndote un libro, por ejemplo, como traducir novelas al creol.
o traducir novelas al papiamento, o traducir novelas a cualquiera de los dialectos de la lengua africana, de Yoruba, nigeriano. O sea, el dialecto tiene una pretensión de ser lengua. ¿Qué es ser lengua? Tiene una comunidad de hablantes, tiene reglas para hablarse, para escribirse, tiene la pretensión de que se escriba literatura en ese dialecto. Pero la inmediatez de los muchachos de ese slang de la calle es más bien, como tú dices, tan inmediato que de repente, de un día para otro, cambia el código. El que es lo que ya está, ya es antiguo. Ya está antiguo porque pasó a ser sustituido por otros códigos, incluso de ganga, de pandilla, de narcotraficantes, el dame la luz, tengo de tírale cloro, tengo la pámpara, tengo bajo con trenza, o la chapa que vibra, o cualquier cosa de esa. Pero esa inmediatez de ese slang es sustituido por otra expresión que se ponga de moda por un cantante o por un grupo. No tiene una apropiación de ser lengua como él lo diré. Esto entonces ha reducido el nivel de personas que tienen acceso a esos nuevos escritores, diría yo, en la República Dominicana. O se conserva, hay una gran cantidad de personas que se alimentan de esta literatura nueva que usted mencionó anteriormente. De la literatura que estamos queriendo. Exacto. Sí. Lo que pasa es que a los jóvenes de los barrios, ante la problemática social, la carencia económica, la exclusión social, se refugian en la música urbana, en la pandilla, en la falta de acceso a una educación formal, en la falta de acceso a un empleo, en que no tienen modelos a seguir, de que las personas que estudiaron, que se graduaron de la universidad con honores, no consiguen un trabajo digno, y una persona con un solo tema que pegue de mala palabra puede hacerse millonario, o emigrar hacia otro país y hacer algún ilícito y venir con muchísimo dinero. Entonces, ante ese modelo le causa una alienación, y esa juventud cree que este es el camino más cerca, porque el camino más largo es estudiar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ha ido minando esa cantidad de muchachos que vean en la literatura, que vean en la lectura un camino viable. Pero siguen habiendo lectores. Usted que tiene la oportunidad de poder ver dos mundos diferentes como República Dominicana y aquí Estados Unidos. El joven de aquí, ¿cómo usted ve esta ventana de un país desarrollado? Está aprovechando el joven hispano estas oportunidades. Mira, que son muchas. Aquí son muchas. Aquí lo están aprovechando. Fíjate que un gran número de jóvenes o solamente unos cuantos. No, es que hay un gran número de jóvenes graduándose bien y asistiendo a la universidad y aprovechando las becas que le dan por minoría o por mínimo de ingreso y por ese tipo de cosas. Aquí hay muchísimos estudiantes que están aprovechando eso, incluso aprovechando la beca deportiva. La cantidad de muchachos que tú ves en pandilla, que son de nuestros pueblos, generalmente no son productos de esta sociedad per se, sino que muchos de ellos ya vinieron con una identidad y una alienación, y aquí encuentran un caldo de cultivo. Pero una familia que migra aquí y viene de compadres dominicanos con matrimonios completos, el papá y la mamá juntos, por ejemplo, el 90% de esos muchachos que estudian y se dan, o va a una vocacional y sale con un oficio. Los problemas comienzan en nuestros muchachos cuando realmente son de hogares rotos, o el papá está preso, o la mamá es alcohólica, o uno de los dos es adicto. Entonces ahí comienza a generarse el caldo de cultivo para que ese joven tenga ese. Y ojo, no son todos países hispanos que Estados Unidos son adictos. No. Aquí hay mucha gente mexicana y centroamericana trabajando de sol a sol, un trabajo de 20 horas, 16 horas. Y se bebe su cerveza como todo el mundo. Y la gente de ahí afuera, bueno, eso también es droga, pero no estamos hablando de la droga dura. Porque el alcohol puede ser un trago social, o beber viendo un juego de fútbol,
No es lo mismo que salir a comprar fentanilo, comprar heroína. Entonces, eso todavía no es un problema grave. En esos años que usted estuvo de voluntario, estaba bien el porciento de las personas que venían acá a leer en español. Sí, había mucho, y sobre todo muchas muchachas, muchas mujeres. Eran pocos los jóvenes que venían hispanos, los varones, pero había muchas muchachas que venían y venían muchos adultos a buscar información sobre ayuda, o sobre ciudad, cómo hacerse ciudad. De la cantidad de libros que había en ese tiempo en español, al de ahora, ¿ha crecido? Ahora hay dos libros, aquello era una monstruosidad. En español. Y sí, había incluso una columna entera, digamos, varios anaqueles de libros en español. Pues entonces podríamos decir que se ha reducido ahora. Creo que se ha reducido, y no solamente aquí, sino también en las escuelas. No sé si ha habido una política no sé a qué se debe, pero sé que por ejemplo en la Loring High, en el último año que yo estuve, en el 2017, siendo maestro ahí, todos los libros en español los sacaron. De hecho, lo pusieron que la gente se lo llevara gratis. Y yo volví a recuperar lo que había donado, incluso muchos de los míos, de mis libros que había donado, los recogí otra vez y me lo llevé, porque estaban desmantelando el libro físico en español. ¿Será que está en digital o algo así? Puede ser que esté en digital, o puede ser como quizás para más espacio para los libros en inglés, puede ser. Pero fíjate que aquí mismo en esta biblioteca, a diario tú ves la cantidad de libros que están ahí, se están regalando, free, gratis, muchos en inglés. Bueno, algunos de los que tenemos acceso a las estadísticas, es increíble la estadística que en comparación con las otras ciudades que tenemos alrededor. Estamos hablando de miles y miles de miles y miles de libros leídos, cuando aquí tenemos una estadística un poquito baja, por la concepción que le hice referencia al principio. El dominicano no lee. ¿Entiendes? Se ha estigmatizado, eso se ha logrado grabar en la comunidad, se ha logrado grabar en las personas, y se ha entendido esto como parte de nuestra cultura. Pero que eso es una responsabilidad de los colaboradores. Exacto. Por ejemplo, yo asisto de vez en cuando a las emisoras. Sin ánimo de vanidad, sin ánimo de ponerme. Porque a veces yo escucho diciendo barbaridades o cosas incorrectas o inexactitud a nivel histórico. Entonces voy y digo, esto es así. Cada vez que pongo un libro circular o que hay una obra mía de teatro que la van a llevar a escena, aprovecho para que la gente vea que existe otras cosas. Entonces cuando alguien llama y dice una tontería, te voy a poner un caso. Ayer mismo en una emisora alguien dijo que Brasil no era latinoamericano. No, que Brasil no era latinoamericano, que Brasil no es eso no es Latinoamérica. Entonces yo llamé y le dije, mira, le expliqué lo que es en los ancestros y por qué algunos se llaman iberoamericanos y otros se llaman latinoamericanos y por qué otros dicen caribeños o hispanoamericanos. Entonces, pero son espacios que hay que aprovecharlo, si te dejan, claro, para tú decirle a la comunidad, el libro existe y la cultura es para todos y hay que promocionar él. Entonces, creo que mira, Loren tuvo una época, para darte una idea, en el año 2000, de eso hace 20 años ya, yo creé una tertulia. Y la tertulia tenía una reunión mensual con invitados, a veces de 3 continentes, invitados norteamericanos, de otros países, exhibición de películas con cineforum al final, pues de circulación de libros, espectáculo de danza, una tertulia mensual. Y la gente vio que eso se me llenaba de público hasta arriba, que venía gente de muchísimos estados, que el libro Tribune, que los periódicos de la época se hicieron eco de que eso estaba ocurriendo. Como está pasando ahora con el Ateneo, que la gente se ha dado cuenta que eso existía. Y aparecieron 5 o 6 más tertulias. 5 o 6 tertulias aparecieron. Ojo, 5 o 6 más tertulias de dominicanos que vieron eso un motivo para hacer negocio
Entonces empezaron a cobrar entrada a la gente por entrar a la tertulia. Como la gente no iba a la tertulia pagando y solamente iba a la mía, que era gratis, entonces empezaron a desaparecer la tertulia. ¿Y por qué no sé, usted no trabaja en esto de nuevo? La hicimos Sí. durante muchísimo tiempo. Lo que pasa que yo tenía un trabajo full time como maestro y además de eso tenía un programa de radio por 10 años, escribía para un periódico y era mucho trabajo. Y además de eso tengo que sacar tiempo para escribir la literatura que yo quiero escribir. Entonces, fui perdiendo un poquito la fe. Pero ahora mismo hay tertulias de nosotros que son digitales, o sea, tertulias por internet. Creo que esto puede ser comparado con una tertulia Sí, también. claro, una tertulia. Lo único que en este caso quizás no va a haber la interacción inmediata porque la tertulia es que hacemos mediante Zoom, tenemos gente de cualquier parte del mundo conversando sobre un tema al mismo tiempo todo. Sí, porque es interesante, porque en la gran mayoría, me pasó acá hace un tiempecito, alguien se presentó como conocedor de películas y cosas y aquello, y cuando yo comencé a hablarle de películas en español, producidas en Latinoamérica o en Italia, y le dije de una, que es la más famosa de todas las películas italianas, que se llama Cinema Paradiso. Él quedó como, ¿qué es eso? Tú dices que eres cinéfilo, pero tú debes conocer. Entonces, ok, mira, búscala y podemos conversar sobre ello. No, y la historia y los besos que cortaban. No, eso es una película que la he visto 10 veces y el soundtrack. Y cada vez me saca más lágrimas. En cuanto a los soundtracks, ya eso es parte también de algo que disfruto y lo colecciono. De hecho, o lo coleccionaba porque ya usted consigue música por internet, no tengo que guardarla. Yo cada noche escucho el soundtrack de El Padrino. Muy bueno. En armónica, en trompeta, en igual. Porque es que esos son de los más conocidos, de los viejos productores como Ennio Morricone, Hans Zimmer, que son otros de los que son grandes personas que hicieron música de películas. Se lo aterra, que es el tema de Ennio Morricone. Sí, todo. Ese de la película El tema. Sí. Él tiene muy buena también. Hay otro que se llama Jean Toussaint, que es un francés muy conocido. Ennio Morricone fue el que hizo el soundtrack de los Spaghetti Western. Sí. Pero ese Jean Toussaint es uno que hizo la música de una película que se llama Amélie, francesa. Sí, que tengo que en la es bellísima. Sí. Y la música, porque ese es el poder del séptimo arte, como le dicen, que te envuelve. Te envuelve con la imagen, pero más envolvente en la música. Y eso es lo que te atrapa. El cine de la más completa de la Bella Sánchez. Porque tiene la poesía, en el verbo, en los diálogos, tiene la imagen, la narrativa, el teatro, la actuación, la música. En esta parte del teatro, ¿cómo usted se inserta ahí? ¿Es posible dar ese paso tan sencillo de ser escritor a ser teatrista? Bueno, yo no soy teatrista en el sentido de la actuación, sino yo lo que soy es dramaturgo, si se quiere. O sea, yo lo que hago es que escribo un texto para ser presentado. Yo comencé con el teatro infantil, creando teatro para niños, por una técnica con una estrategia. Porque cuando tú haces teatro infantil, involucra a muchos niños y le crea el sentido de la tolerancia. Porque, por ejemplo, si tú eres un niño A y tiene un parlamento, el niño B tiene un parlamento, hasta que el niño A no termine su parlamento, el niño B no puede entrar. Y le va creando al niño una tolerancia de respeto por el tiempo y por el espacio de otro. Entonces yo lo cogí como estrategia. Además de llevar el teatro infantil, la actuación, los parlamentos, involucrarse en el texto, que muchos tipos de talentos pueden funcionar, porque por ejemplo si hay un niño que tiene dificultad para el proyecto o para expresarse bien, pero puede ayudar con el vestuario, puede ayudar con el maquillaje, con la música. Los papás ayudan con crear los vestuarios a los personajes de los hijos.
Entonces yo lo hice como estrategia. Entonces, luego empecé a escribir teatro para adultos y increíble, me ha pasado esto varias veces. Cuando quedé incursionado en un género diferente, mi primer texto gana un premio, entonces yo digo, no, yo tengo que entonces hacer esto como oficio, porque ya para la gente, tú eres un ganador en ese género. Me explico. Mi primera obra se llama Mansión en Miña. Entonces yo escribo mi primera obra, la mando a un concurso anual de teatro y gané el primer premio como dramaturgo. Pero es una sola obra que he escrito. Aunque he escrito literatura en el teatro infantil para niños, pero en teatro para adultos es mi primera obra. Entonces, no, yo tengo que entonces hacer oficio de esto, porque para la gente allá afuera que lea Premio Anual de Teatro, César Sánchez Verde, el tipo de un dramaturgo. No tengo oficio, yo gané con una obra. Entonces hay que dedicarle tiempo a esto, hay que hacer. ¿Me entiendes? Entonces así me dediqué al teatro para adultos y para... Toma tiempo. Sí, porque todos los géneros son diferentes. Entonces tú puedes venir de la poesía, pero el cuento tiene otros estándares. La novela tiene otros requerimientos, otro tipo de inteligencia emocional para escribirla, otro tipo de búsqueda, de estrategia, digamos, de carpintería para hacer el texto. Y eso es desde el cuento a la novela, que es un poquito más cerca. De ahí al teatro, entonces tú tienes que tener dominio no solamente del fenotipo del personaje, de cómo se ve, sino también de las características psicológicas del personaje, además de lo que dice, el nivel de lengua, el tiempo en que se escribe la obra, el espacio teatral, qué ocurre dentro de la escena, quién entra, quién sale, las acotaciones que tú le das al director que la va a montar para que él haga lo que tú dices, escribiste y que tú viste antes de escribirla. Entonces, es una serie de códigos entre el que escribe el texto, el que lo va a llevar a escena, el director, y los actores que te van a interpretar. Entonces, eso tiene otro tipo de carpintería que se aprende con la pasión, con la disciplina. Algunos nacen con ella, eso es lo dichoso, pero eso se aprende. Es igual que en la poesía. Tú puedes dominar, tú puedes ser un poeta, pero la poesía es tan inmensa que tú puedes escribir poesía blanca, para el verso blanco, poesía libres, tú lo puedes escribir décima, que es lo más difícil de escribir dentro de las estrofas, o sonetos, o haikus. ¿De quién usted se siente influenciado? ¿Verdad? Porque todos tenemos una influencia. Yo de todo el que he leído, porque todo el que he leído me ha dejado un chingo. Es como decía Kristeva, la rusa. Los editores son una saturación de las palabras ajenas. O sea, tú no eres un autor por ti solo. Tú eres una serie de andamios que se van sumando hasta alcanzar un edificio, alcanzar una estructura, y esa estructura, esa suma de andamios va sumándote voces hasta que tú encuentras tu propia voz. Entonces, cuando tú encuentras tu propia voz, entonces eres un autor ya definido, ya tú sabes quién tú eres. Pero en ese camino, tú vas escuchando otras voces, y esas voces te van dando un poquito de Mies, un poquito de Marcio, un poquito de José Mano, un poquito de Daniel Barú, un poquito de José Acosta, un chin de Neruda, un poco de Guillén, un poco de Machado, y tú vas sumando sensibilidades, formas de decir las cosas, hasta que tú encuentres la forma en que tú lo dices como tú. Y ya no te parece a Machado, ya no te parece a Neruda, ya te parece a ti mismo. Entonces, cuando tú logras eso, ya tú eres un autor. Ya comienzas a tomar tu propio matices, tu propio color. Ya tú eres un autor. De hecho, la palabra estilo es lo que significa. Estilo era un puñal. Estilo es un puñal que usaban en Grecia los escribientes, los oficiantes, los amanuenses. Entonces cada cual tenía un estilo, o sea, un puñal que escribía sobre el barro para que luego eso se solidificara y fuera como una placa, como un escrito sobre el barro. Porque tú tenías que escribirlo sobre la piedra con un puñal para que pudiera grabarse. Y cada cual tenía un estilo, o sea, un puñal. Préstame tu estilo, préstame tu puñal para yo escribir. Entonces cada cual tenía su propio estilo. Eso ahora pasa como que cada cual tiene su propia forma de escribir las cosas. Pero eso no se consigue fácil. A veces tú mueres y no lo consigues. Hay gente que lo consigue en 2 libros, como Juan Rus. Se podría decir que se está dando el cambio generacional en la República Dominicana para los nuevos literatos. Sí, porque cada cierto tiempo
hay una generación que quiere romper con la que pasó o con la que está pasando. Entonces, ese cambio generacional a veces se da de forma brusca y se crean movimientos literarios, digamos, que son opuestos. Por ejemplo, postmodernismo, modernismo, barroco, neobarroco. En el caso dominicano, por ejemplo, el movimiento postumista del poeta que dice que no hay que vivir sin reglas, sin normas. Entonces, esos cambios se dan. Ahora, ¿qué pasa? Ahora mismo en Santo Domingo también se está dando el movimiento anticano, o sea, gente que no quiere estar dentro de ciertas normas que han dictado la sociedad. También está el asunto de que hay muchas mujeres que quieren separarse y ser escritoras. O sea, separándose por género incluso de los hombres. Pero eso siempre se da en todas las sociedades. Lo que yo no veo bien es que una generación quiera despegarse de otra generación solamente por despegarse, sin conocerla o sin asimilarla. Usted tiene que asimilar la generación que pasó, agotar esa generación que pasó, desmenuzarla, entonces comenzar una situación un poquito incómoda dentro de nuestro querido país, porque lo que quiero decirte es que yo no puedo ser un merenguero ahora y desconocer lo que hizo Johnny, lo que hizo Joséito, lo que hizo Tatico. O sea, no, quería decirle que es un poquito incómodo porque, es decir, estamos faltos de bibliotecas, estamos faltos hasta de museos. No, estamos faltos de museos, estamos faltos de bibliotecas. Y un dato para los que nos están escuchando, que no son de otro país, sería una vergüenza para mí decirle esto, pero en la realidad, la ciudad capital tiene más de 150,000 bancas de apuestas. Incluso 4 en una misma calle, 5 en una misma calle. Y solamente hay 2 bibliotecas en la capital. La banca abre a las 8 de la mañana y cierra a las 9 de la noche. La biblioteca abre a las 9 de la mañana y cierra en la maíz. La Biblioteca Nacional y la Biblioteca Infantil Juvenil de la Verdad. Solamente es en un país de 10 o 12 millones de habitantes. Y librerías desapareciendo. Solamente queda la Trinitaria y la de Cuesta del Libro. Después ya no tenemos librerías. Las otras son pequeñas librerías especializadas. Por ejemplo, un abogado que tiene un puesto para vender libros de derecho. O la Iglesia Católica que tiene un asunto para vender libros de religión. Pero no librerías per se. Bueno, todavía quedan los que venden los libros, pero ya esos son libros de didáctica de la escuela, que es lo que están en la Duarte. Pero que que anteriormente estas personas tenían en su haber lo que nosotros conocemos como paquitos. Sí. Que ahí fue que yo tomé el amor a la lectura, que yo iba a cambiar, pero yo creo que ya eso no existe tampoco. Ya no se puede cambiar, pero todavía existe el librero que vende en la calle viejo usado. Pero es una vergüenza como país que no tengamos eso. No es posible que en cada provincia no haya un mínimo de 10 bibliotecas. No es posible que en cada provincia no haya una escuela de música. ¿Cómo puede ser que un muchacho de Barahona o de Higüey, por decirte extremo del país, tenga que coger para la capital para el conservatorio de música para poder leer música? Porque no hay una escuela de música. César, y cuando usted llegó aquí y encontró este fenómeno de biblioteca, ¿qué usted dijo? Tú no puedes creer. Bueno, usted no se lo creía. Y esto, Dios mío. Bueno, Loren tiene 3 lugares que para mí son sagrados. Mi casa está la biblioteca y la orilla del río. Esos son sagrados. Porque son los mejores sitios que yo he tenido en este país. Cuando usted llegó y vio todos estos recursos, todo estos libros. No sé si todavía existe, pero cuando eso, que no había la facilidad tecnológica que hay ahora, yo iba y venía y buscaba una cámara de un proyector para usarlo para presentar una película pública. Aquí. Y me apretaban aquí el proyector con mi carnet de la biblioteca. Me daban el proyector y lo traían otro día. Me daban 6 películas y la devolvían una semana. Sí, pero si este libro lo devolvía como yo quisiera. Pero los laurencianos que escuchan, pueden escuchar esta entrevista, recuerden que todos esos recursos están aquí en la biblioteca de Loren, simplemente con su tarjeta. A mí no me cobraron nunca por usar un salón de la biblioteca para tener un invitado por una cuenta de circulación de libros. Y hoy mismo estamos usando para esta entrevista un pub
que es especial para eso, no produce, no se escuchan ruidos desde fuera, y es totalmente gratis, es solamente con su con su tarjeta de biblioteca. Y además de eso, la tarjeta es gratuita. Y exacta, también es gratuita. Como dijo César anteriormente, es con los impuestos. Archivo seguro, instalaciones sanitarias, atención de primera, respeto por el usuario de la biblioteca. Esto es un recurso inapreciable. Wi-Fi gratis, computadoras gratis, claro, no impresora al mínimo costo. Al mínimo costo, porque algo hay que cobrar, no para recuperación de la biblioteca, sino para comprar esos mismos toners que son para la impresora y las hojas y todo eso. Impresión a blanco y negro, envío de fax, todo. Todo. Acceso a lo que estábamos hablando anteriormente. Si usted quiere hacer algo así, presentar alguna película, puede tener también acceso a un auditorium que hay aquí. También se lo prestan. Solamente tiene que decir el día y la fecha, claro, sin cobrar, porque es sin fines de lucro. Para eso. Es inmenso. Cuando usted vio aquello en esos años. No, es que todavía hoy me maravillo porque todavía hoy mi país no lo tiene. Y eso hace 20 y pico de años de eso. Hace 20 y pico de años que yo conocí este sistema. Y estoy todavía maravillado. Y se nos olvidó algo muy importante, que es la parte del séptimo arte. El séptimo arte que vive continuamente trayendo películas nuevas. Hay gente, por ejemplo, que dice afuera, no, que no tengo mucho tiempo, pero venga aquí y busque un audiolibro. También. Y lo escuchen en el radio, lo escuchan trabajando, lo escuchan teniendo sus hijos en la casa. Ahora mismo hay un app, que lo tengo por cierto en el celular, que se llama FreeGuard. Si usted no lo sabía, consiga ese. FreeGuard Music, ese. Que también con su tarjeta de biblioteca tiene acceso a un sinnúmero de música, pero un gran número de música, que por cierto ahí está Ennio Morricone y todas esas cosas. Cuando yo tenía el programa de música aquí que usted decía, yo venía a la biblioteca a buscar CD prestado para poner música en mi programa. No ni siquiera tenía que comprar la música que yo usa. Bueno, ya ustedes pueden saber. César, al cierre, quisiéramos que usted tuviera algunas palabras. Primero, para esos literatos que están empezando. Segundo, para esas personas que están aquí en este país, Norteamérica, en una situación difícil. Y usted le haga llegar eso. Pero vámonos primero con esos jóvenes o adultos que están iniciando en ese proceso de escritura. ¿Qué usted les recomendaría? Bueno, yo recomiendo lo que me recomendaron a mí. Y no soy un modelo, porque yo soy un escritor en constante evolución, en crecimiento. Pero leer, capacitarse, es la principal forma de ser un escritor. Tú no puedes ser un escritor si no lees, si no investigas. No tenga miedo a contar, a narrar. No tenga miedo a expresarte en cualquier manifestación literaria o en cualquier manifestación artística. Tú eres una persona única, no hay otro como tú, irrepetible. Nadie fue ni será como tú, y tu visión es particular. Tu visión es valedera, porque es la visión única de un universo que tú estás viendo. Claro, disciplina para ese talento que te dieron. Confía en tu sueño, no permita que nadie te diga que no lo puedes hacer. Y si tú no confías en tu sueño, nadie tiene por qué confiar. Tú tienes que confiar primero tú en tu talento, en tus habilidades. Si quisieras con la literatura, entonces beber de lo clásico, beber de lo que tuvieron antes y luego comenzar tu propio proyecto. Más adelante te sugiero que no te desesperes en publicar. No te pase como a mí, que mi primer libro lo recogí y nadie lo conoce porque yo lo saqué del mercado porque me avergüenza haberlo escrito. Pero si tienes un poquito de paciencia, aguanta, no publique de una vez. Primero trabaja, lee, escribe, déjalo reposar un poquito y luego sigue. El proceso de conseguir una editora en Estados Unidos es mucho más fácil. Puedes publicar por ti mismo, por Amazon, por editoras que te paguen por escribir. Y es una carrera con altas y con bajas, pero es una carrera de identidad. Es una carrera de que tú sepas quién tú eres y lo que quieres hacer. No escribir por moda, nunca escribir por moda. Escribir por convicción, por lo que tú crees que debes hacer.
Las personas que están allá afuera y están pasando por un mal momento, como he pasado yo, creo que la convicción cristiana, saber que tú estás haciendo la cosa correctamente, te da fuerza. Mantenerte enfocado. Los errores, los fracasos son pasajeros, de igual que el triunfo. Ni el triunfo es para siempre, ni el fracaso es para siempre. Si está en un momento difícil, es pasajero. Si está en un momento de éxito, aprovecha y guarda, porque también es pasajero. Si está en un momento de dolor, enfócate. Confía en tus principios, en tus valores, en lo que harían tus padres, tus ancestros, en un momento como ese. Eso ayuda mucho. ¿Qué haría mi papá? ¿Qué haría mi mamá? ¿Qué haría mi mejor amigo? ¿Qué haría la gente que yo admiro si estuviera en esta situación? Cuando tú tienes claro eso, puedes tener éxito. Gracias, César. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación sin habernos conocido previamente. Solamente recibí la información de que era una persona que escribía y dije, bueno, tengo el podcast y hay que hacerle llegar a la gente información. Vamos a hacer otro cuando yo regrese para que hablemos solamente de la literatura infantil juvenil. Sí, porque esto tiene que llevar una segunda parte porque son muchas las cosas que César tiene. Porque digo para varias audiencias, entonces ahora fue la audiencia general. De esa general. Pero mi blanco de público desde 2004 para acá es escribir para esa audiencia que es la más exigente y vulnerable a la vez. Pero la más exigente, ese público no acepta algo que no le guste, algo que no te... Y eso es algo aquí que es maravilloso porque también la biblioteca tiene un espacio solo para ellos, para jóvenes, niños y jóvenes adultos también. Y no es un espacio, digamos, con desigualdad. Por ejemplo, en alguna biblioteca se le da espacio infantil a los niños pero pequeñitos y sin recursos. No. Aquí es un espacio para lectores infantiles, no para pequeñitos que vayan, no, para lectores infantiles. Igual que para lectores jóvenes, con la misma igualdad de... Exacto. Señores, muchas gracias por su atención. César, te repito las gracias. Y felicitaciones a tus oyentes y gracias por esta oportunidad de hablar. Gracias a ti y gracias por haber estado ahí, haberse tomado este 100 pesitos para escuchar este podcast. Y como siempre, Aldrin Santiago les saluda con nuestro invitado de hoy, César Sánchez Veras. Y como siempre digo, gracias totales.